¿Cómo están, amigos? Una vez más en estos encuentros, aprovechando la visita de amigos que vienen a Bolivia. Estamos con Juan Pablo Canata. Él es profesor en la Universidad Austral en Buenos Aires, allá en Argentina, escritor. Lo conocemos por la experiencia que tenemos en Voces Católicas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por visitarnos. ¿Cuál es tu primera impresión al llegar a Bolivia? Sabemos que es la primera vez, pero todos nos formamos una impresión por los contactos, los amigos y finalmente por estar acá. La primera impresión es llegar a un lugar ya conocido, primero por toda la gente que ya conocía y después porque, bueno, Bolivia forma parte de nuestra gran familia latinoamericana, podríamos decir, así que lo primero que tengo para rescatar es como la familiaridad y el decir, bueno, estoy en un lugar por primera vez, pero a la vez es parte del lugar de donde yo soy, podríamos decir. Y después la otra cosa es impactado por el paisaje, la riqueza cultural, la variedad de la gente, ¿no? Que son todas cosas que me encantan. Juan Pablo es comunicador social y, bueno, los comunicadores seguramente lo entenderán mejor, pero en fin, toda la gente nos gustaría saber por qué la comunicación social, Juan Pablo. ¿Qué edad tienes y por qué esta profesión? Bueno, yo empecé a estudiar comunicación pensando inicialmente en periodismo, que es como una de las salidas laborales principales que tiene el estudio de la comunicación, y en el medio de los estudios, si bien el periodismo sigue siendo algo que me gusta mucho y esporádicamente puedo practicar, descubrí este tema de la otra cara del periodismo, que es la comunicación de las organizaciones, de las ONG, de los gobiernos y los estudios culturales que tienen que ver con eso. Y en estos últimos 15 años ha ido tomando cada vez como más importancia las relaciones de los distintos agentes sociales con el mundo de los medios, y entonces, bueno, la vida me ha ido llevando más a esa perspectiva de análisis y de intentar no tanto practicar el periodismo como servir a los periodistas a través de esta profesión de la comunicación. Amigos, hemos conocido, debemos decirlo así, a Juan Pablo Canata a través de una de sus publicaciones, la comunicación de los valores en el mundo de hoy. ¿Cuál fue la inquietud, cuál fue el motivo de esta publicación, Juan Pablo? Bueno, esto es un librito bastante sencillo, pensado para toda la gente que se quiere acercar al tema, pero sobre todo fue como juntar dos cosas, ¿no? Un proceso de estudio de varios años y después como una crónica de la experiencia de comunicación del Papa Francisco, que de un día para el otro, podríamos decir, empezó a revolucionar y a mostrar un rostro de la Iglesia más cercano a todo el mundo, más cercano a los problemas del mundo de hoy, algo que Benedicto XVI había logrado hacer en el mundo intelectual, podríamos decir, que era su natural ambiente. Francisco pudo nutrirse de ese mensaje de Benedicto y comunicárselo a la sociedad en general, podríamos decir. Entonces, al ver como ese caso de éxito y ser algo tan basado en los valores, podríamos decir, surgió la inquietud de poder como sistematizar en algo sencillo y compartible con mucha gente, decir, bueno, ¿qué podemos aprender del Papa Francisco en la comunicación de valores en 50 páginas? Entonces ahí salió el libro y después en la segunda parte la otra cosa es contar la experiencia de este proyecto que había iniciado en Inglaterra en el 2010, que se llama Catholic Voices, que era justamente el entrenamiento de un grupo de católicos de la calle, podríamos decir, para explicar la visión de la Iglesia en los medios, al servicio de los medios, al servicio de la Iglesia y al servicio de la gente, tratando de explicar temas que a veces despiertan controversias, entendiendo muy bien cuál es la posición de los que critican la postura de la Iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera, este enfoque de Catholic Voices lo que ayuda es favorecer el diálogo y el encuentro entre las distintas personas y a la vez tratar de mostrar cuál es la verdadera visión de la Iglesia sobre los valores y los temas de actualidad. Juan Pablo, amigos, te lo habrán preguntado más de una vez seguramente, Juan Pablo. El Papa Francisco tiene algo, ha venido con algo, todos hablan de una u otra manera del Papa Francisco. Los católicos decimos que es una gracia, es una bendición. ¿Qué tiene el Papa Francisco comunicacionalmente hablando para que esté sucediendo esto que está pasando en el mundo?
Yo creo que el Papa tiene tres cosas. En primer lugar, tiene el lenguaje de la gente, ¿no? Que es como un primer desafío que hay en la comunicación, identificar cuál es el lenguaje del público al que vos te querés referir, ¿no? Entonces, haciendo mismo la comparación que hacíamos antes, creo que por su propia biografía, por su historia, por su profundidad y su dedicación, Benedicto logró establecer como quizá nunca antes en los últimos siglos un diálogo con el mundo intelectual, un mundo intelectual que se había puesto distante de las visiones cristianas en muchos lugares, etc. Y sin embargo, Benedicto logró como sentarse en esa mesa y conversar con los grandes intelectuales. Y el Papa Francisco resulta ser tiene como una actitud más de párroco global, ¿no? Él a veces dice, ¿no?, que a veces los papas tienen que hacer un poco de curas, y eso quiere decir de poder hablarle a la gente en el propio lenguaje de la gente, ¿no? Nutrirse de esa tradición profunda y traducirla y ponerla en pequeños gestos, pequeñas frases redondas, anécdotas sencillas, ¿no?, para que traspasen. Pero no es solamente un mensaje, y ahí viene la segunda cosa, ¿no? También hay una legitimidad personal, ¿no? Hay una coherencia entre su historia, sus acciones y lo que está diciendo, que también es muy llamativa, ¿no? Este origen de ser el primer papa latinoamericano, un papa que en su experiencia de obispo y sacerdote siempre estuvo como muy cerca de la gente, de las periferias. Entonces eso no es solamente algo que está diciendo porque piensa que es bueno o porque hasta incluso puede quedar bien, sino que es algo que él verdaderamente practicaba en oculto, cuando nadie se enteraba de las cosas que hacía. Muchas incluso han salido a la luz cuando lo nombraron papa, y entonces eso le otorga a su palabra la fuerza que tiene que ver con un testimonio, con una biografía. Y lo tercero, me parece que también es un elemento fundamental de nuestra era actual, que es que tiene como esa chispa de espontaneidad, que tiene que ver entonces con el lenguaje, con la legitimidad, y también con la espontaneidad, la autenticidad, ese romper un poco algunos esquemas, que es muy atractivo para el mundo de los medios y también si es atractivo para el mundo de los medios, porque es atractivo para la gente, ¿no? Entonces de esa manera también se lo percibe como cercano, que tiene algo para decir que es relevante para mí, y que además me lo dice con una autoridad, con la autoridad de su testimonio y de su historia, ¿no? En resumen, tenemos un fenómeno mundial de comunicación que en poco tiempo se ha transformado en una de las figuras de moral, de valores más importantes del mundo, ¿no? Amigos, con Juan Pablo Canata, muy contentos de poderla acoger aquí en Bolivia. También va a conocer la otra parte de Bolivia, que es el oriente, y bueno, es nuestro país, así de contradicciones, pero al mismo tiempo de una riqueza grande. Juan Pablo, entre los católicos tenemos que reconocer que si bien somos numéricamente hablando mayoría, o somos bastantes, en América Latina sobre todo, no conocemos bien nuestra propia fe, nuestro propio credo, el propio magisterio de la Iglesia. ¿Qué está faltando, Juan Pablo? ¿De qué depende esto? ¿Cómo podemos enfrentar algo que tiene que ver con nuestra propia identidad, con nuestra propia naturaleza? Y hay algo, me parece muy interesante, que tiene que ver con nuestra época, ¿no? Una época en la que no solamente hay que conocer para la propia vivencia, que podríamos decir que eso era hasta hace poco tiempo lo habitual, y uno para la vida cotidiana no necesita a veces grandes preguntas, grandes profundizaciones, necesita tener unas líneas, unos marcos, la confianza de unas personas que nos han ayudado, y uno con esa, cuando está convencido, cuando se siente cómodo, se maneja con un nivel de profundidad que me ayuda para resolver mis problemas vitales, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo que hacemos con cualquier tema que nos resulta más o menos importante, nos manejamos en lo que se llama ese conocimiento de la vida cotidiana, ¿no? En los últimos años, el debate público, la controversia pública, se ha transformado en algo que no es solamente de una élite, de un grupo de periodistas, políticos, intelectuales y referentes sociales que conversan entre sí y todo el resto del mundo mira eso, ¿no? En algún caso puede participar en una encuesta o llamando por teléfono a un programa, pero como algo totalmente aislado, ¿no? Esta revolución tecnológica que ha habido nos ha puesto a todos en la posibilidad de participar. Y por lo tanto, muchos más temas han entrado en esa discusión, porque hay mucha más gente que puede participar, muchas más voces, y entonces eso nos ha exigido a todos también un aprendizaje
por un lado, del diálogo en la participación y por otro lado, un profundizar en algunos temas, no tanto para resolver mis problemas, sino para poder explicárselo a los demás y no a cualquiera otras personas, sino a los que incluso pueden estar un poco en desacuerdo conmigo. Entonces, para poder explicar ciertas convicciones profundas sobre temas que son más o menos complejos a personas que están en un lugar distinto al mío, que pueden estar, que tienen otra historia, que tienen otro trasfondo, yo necesito una profundización, un estudio de mis propias convicciones para poder nutrirme de eso, entendiendo las preguntas que me hacen los demás y poder comunicarlas de una manera nueva, de tal manera que no solamente sirvan para mí, sino que también les sirvan para el otro. Y eso lleva también a un aprendizaje del diálogo, ¿no? Porque tengo que hablar sobre más temas con más gente que piensa distinto. Y ese es un poco el aporte que me parece que la Iglesia puede hacer, o sea, el aporte de decir, yo tengo un tesoro, que es mi fe, que es mi historia cristiana, que es la Iglesia en estos 2000 años desarrollando tantos valores, tantas obras de caridad, tantas obras de educación, tantas obras de bien, especialmente notorias en América Latina. Tengo ese tesoro y tengo que, con ese tesoro, como enriquecer a los demás para solucionar los problemas del mundo de hoy. Pero ahí tengo que tender ese puente entre esas enseñanzas y ese tesoro con las necesidades, el lenguaje, los símbolos y los intereses de las personas de hoy, ¿no? Bueno, ese puente es como que tenemos que ser cada uno de los cristianos que participamos en la conversación, ¿no? O sea, poder profundizar en nuestra historia y en nuestras enseñanzas y en nuestra fe, y poder con esa fe iluminar con un brillo nuevo los problemas de hoy, de tal manera que les sirvan a las personas con las que interactuamos, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos los profesores, que tiene el proyecto Catholic Voices, que tienen los comunicadores de la Iglesia, pero que también en su ámbito, cada cristiano, en su mesa del domingo con la familia, con los amigos, con compañeros de trabajo, o a veces también participando de estas conversaciones un poco más amplias, a través de las redes sociales o ocasionalmente de los medios, ¿no? La radio, la televisión, los diarios. Juan Pablo, estoy pensando inevitablemente en todos nosotros amigos, hombres y mujeres laicos en la Iglesia, pero también en nuestros pastores. Decimos siempre, nuestros obispos, los sacerdotes son líderes de opinión casi naturales. Lo que tú nos planteabas hace poquito hace pensar en el mundo de la comunicación, en el mundo de los medios de comunicación, en el mismo periodismo, como un lenguaje que tenemos que aprender necesariamente. En este breve compartir, Juan Pablo, ¿qué clave o qué tips iniciales podríamos dar para entrar a este mundo de los medios de comunicación? Porque lo más habitual a veces, desgraciadamente, en la Iglesia es más bien un miedo, un temor, una desconfianza a los periodistas y a los medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, esta interrogante no es algo que se le plantea a la Iglesia y a sus pastores, sino a todas las organizaciones, ¿no? O sea, lo que vamos viendo y lo que nos dedicamos a la comunicación, vemos que en el fondo este mismo proceso que acabamos de contar ha hecho que para más gente sea importante participar de la conversación de los medios, ya sea empresarios, sindicalistas, etcétera, y entonces todos tienen que atravesar dos barreras, ¿no? Primero la barrera de salir de lo privado e ir a lo público, y después la propia barrera de la desconfianza porque uno ve que los periodistas preguntan difícil, tienen ojo crítico, etcétera, ¿no? Por eso hay como dos desafíos fundamentales, ¿no? Uno es entrar en relación con los periodistas y reconocer que el periodismo es una institución de la democracia que le hace un enorme bien al país. Y siempre que un periodista le hace una pregunta difícil a un entrevistado, cuando nosotros estamos mirando eso nos gusta y decimos, bien, esa es la pregunta que yo le hubiera querido hacer. Cuando los periodistas cumplen su función y nos preguntan a nosotros, tenemos que estar contentos de tener la oportunidad de responder. Y para eso, entonces, primero tenemos una relación y segundo tenemos que poder organizar lo que queremos decir en lenguaje periodístico. Eso quiere decir corto, claro y directo al punto, ¿no? Porque el mundo de los medios es un mundo muy dinámico, donde cada uno tiene unas ventanas de tiempo cortas para participar y a veces, por distintos motivos, a los profesores nos pasa, a otro tipo de personas también les pasa, estamos acostumbrados a hablar mucho más largo, a tener más tiempo, y en el periodismo no tenemos ese tiempo. Entonces tenemos que aprender y hacer un trabajo de aprendizaje y de entrenamiento previo para poder traducir todas esas enseñanzas, esas visiones de valores, esas cosas que queremos explicar, de una explicación larga, normal, donde hay tiempo, una clase, una conversación
distendida, etcétera, a como cápsulas que se adapten a lo que el periodista necesita y al tiempo que tenemos para poder hacerle llegar a través del periodista un mensaje de valores a toda la gente que está mirando el programa de televisión o escuchando el programa de radio o leyendo los diarios, ¿no? Entonces hay como un doble aprendizaje, el aprendizaje de la relación para poder respetar el trabajo del otro y construir esa confianza, y el aprendizaje del lenguaje para poder expresar nuestras ideas y nuestros valores de tal manera que se adapten a la lógica de los medios y el lenguaje periodístico, que es esto, ¿no? O sea, es corto, directo, al punto, tratando de expresar con palabras sencillas para que se pueda resumir y le llegue bien a toda la gente, ¿no? Amigos, yo antes de la última intervención de Juan Pablo quisiera también atreverme a representarte y decirle muchísimas gracias. Le decíamos informalmente que lo conocemos recién, pero parecía que ya lo conocíamos porque lo hemos escuchado varias veces, ha dialogado con nosotros en el mismo libro, es muy cercano. Le agradecemos porque ha llegado un momento muy providencial, te decíamos antes de la llegada del Papa. Ahora mismo, con este proyecto de Voces Católicas, alguien joven que está estudiando en profundidad estos temas y lo reconocemos, nos ayuda muchísimo. Juan Pablo, nosotros decimos desde nuestra fe que tenemos el mejor mensaje del mundo. Hay algo en nuestra vida que nos alegra profundamente, es habernos encontrado con Jesucristo. Muchos de nosotros seguramente estamos en esta convicción, amigo, amiga. Personas católicos, católicas, no importa en la profesión, el lugar, en el trabajo que estén realizando. Sentimos esto, Juan Pablo, pero no siempre logramos comunicarlo, logramos interactuar y transmitir esta alegría que experimentamos. Quisiera rogarte el último minutito para hablarle a estas personas, hombre, mujer, joven, mayores, que sentimos esto, que tal vez no terminamos de animarnos a entrar en el debate público, no siempre en los medios, ¿verdad? Tú lo has dicho, es a veces en una reunión, en una plaza, en un encuentro casual probablemente. Una voz de ánimo de que la Iglesia nos necesita seguramente y que todos podemos hacerlo. Adelante. Hay una frase que escuché una vez de un profesor de la Universidad de Navarra que dice que la Iglesia tiene que pasar de tener un vocero, 10 voceros, digamos, líderes, personas aisladas, concretas, a tener 1.000 millones de voceros, ¿no? Que son todos los católicos del mundo que pueden comunicar desde su lugar sus valores y su experiencia de la fe, ¿no? Me parece que lo que más nos puede animar a hacer esto es tener como muy en claro siempre adelante de nosotros que la comunicación de la fe es un servicio a las personas que tenemos adelante, es una ayuda al otro. No es la defensa de unas ideas que están como en un lugar, que son abstractas, sino que es poner un consejo, una explicación, un valor al servicio de la mejora de la vida del otro, ¿no? Entonces esto me parece que es muy estimulante, porque ya no es como proponer unas ideas, sino que es ayudar a unas personas. Con mi mensaje, con mi ejemplo, también con mi servicio, ayudar a otros. Yo creo que esa es la máxima alegría que nos da la vivencia de la fe, o sea que lo que nosotros tenemos le sirve a los demás. Entonces, siempre que nosotros queramos compartir algo para servirle al otro, la experiencia va a ser buena, la relación va a ser de diálogo y lo que va a salir de ahí siempre va a ser una riqueza para los dos. Entonces, nunca hay que tener miedo a hacer eso, todo lo contrario, hay que lanzarse con entusiasmo y con convicción de lo que queremos hacer es ayudar a la gente, ¿no? Qué cosa más linda que esa. Gracias, Juan Pablo. Gracias, amigos. Fíjense ustedes, Juan Pablo me acaba de transmitir algo que yo sentía, pero que podría decirlo con estas palabras. Tenemos en la comunicación una misión, una dimensión misionera muy grande, la comunicación. Gracias, Juan Pablo, y todo lo mejor el resto de esta día en Bolivia. Bueno, muchas gracias a ustedes.